Las luces fluorescentes de la estación de policía caían con una frialdad casi metálica sobre todo el lugar, como si borraran cualquier rastro de calidez humana. El aire olía a papel viejo, café recalentado y tensión acumulada. Yo estaba sentada en una silla de plástico duro, con las manos entrelazadas sobre el regazo, apretándolas con tanta fuerza que me dolían los dedos, intentando controlar el temblor que me subía desde el pecho hasta la garganta. No quería llorar. No ahí. No frente a ellos. Pero mi cuerpo no estaba pidiendo permiso. Derek estaba de pie a unos pasos, caminando de un lado a otro como si la oficina fuera su territorio, como si todo aquello le perteneciera. Cada vez que giraba, su mirada buscaba la mía con una mezcla de superioridad y control, como si ya hubiera decidido el final de esta historia y solo estuviera esperando que el resto del mundo alcanzara su versión. Su madre, Constance, permanecía sentada frente a mí con la espalda recta, impecable, casi rígida. Tenía las manos cruzadas sobre el bolso y los labios apretados en esa línea fina y permanente de desaprobación que había usado conmigo desde el primer día que la conocí. No era una expresión nueva. Era su estado natural. La forma en la que respiraba juicio. El oficial H. Stead estaba detrás de un escritorio lleno de papeles, con una computadora que no dejaba de emitir pequeños sonidos de teclas. Escribía algo, se detenía, me miraba de reojo, y volvía a escribir, como si intentara decidir en qué categoría debía colocarme. No una madre desesperada. No una víctima. Algo más incómodo. Algo sospechoso. Derek soltó una risa breve, sin humor, y volvió a hablar como si ya hubiera ensayado cada palabra muchas veces. Ella está mintiendo sobre todo, dijo por tercera vez, elevando un poco la voz, lo suficiente para que no pudiera ignorarlo nadie en la sala. Revisen sus cuentas bancarias. Van a ver que está desesperada por dinero. Seguro lo vendió. Seguro hizo algo para salir de sus deudas. La palabra lo cayó en el aire como un objeto pesado. Como si mi hijo no tuviera nombre. Como si Jonah fuera una cosa perdida y no un niño de 3 años con manos pequeñas y risa fácil. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me obligó a respirar más lento. Me repetí mentalmente su rostro. Sus rizos oscuros desordenados. La forma en la que decía mamá estirando la última sílaba cuando quería atención. Su obsesión con los dinosaurios, con hacerlos chocar contra su plato de cereal como si el desayuno fuera un campo de batalla. Esa mañana había estado vivo. Esa mañana había estado riéndose. Y ahora no estaba. Mi hija Vera estaba sentada en la esquina más alejada del cuarto, en una silla de plástico demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus pies no tocaban el suelo. Se balanceaban ligeramente, con un movimiento automático, como si su cuerpo intentara calmarse solo. Tenía a su conejito de peluche apretado contra el pecho con ambas manos, como si ese objeto fuera lo único sólido en un mundo que de pronto se había vuelto incomprensible. Nadie la miraba realmente. Todos hablaban como si ella fuera parte del mobiliario. Pero yo sí la veía. Y ver su silencio me dolía más que cualquier acusación. Sus ojos recorrían el cuarto sin descanso. De Derek al oficial. De Constance a mí. Observaba. Absorbía. Entendía cosas que ningún niño de 7 años debería tener que entender. Yo nunca haría daño a mi hijo, dije al fin, y mi voz salió más frágil de lo que quería. Se rompió en el centro de la frase, traicionándome. Tragué saliva y seguí. Jonah tiene solo 3 años. Debe estar asustado. Confundido. Está afuera, solo, y estamos perdiendo el tiempo aquí dentro. Por un segundo, nadie respondió. El silencio fue peor que las palabras. Entonces Constance inclinó apenas la cabeza, como si estuviera evaluando una pieza defectuosa. Y tú sabes exactamente dónde está,
dijo con una calma venenosa. Su voz no subía ni bajaba. No necesitaba hacerlo. Tenía control. Yo siempre le dije a Derek que eras inestable. Siempre. Que ibas a terminar haciendo algo así. Que ibas a ser un peligro para esos niños. Giró ligeramente hacia el oficial, como si ahora estuviera presentando evidencia. Y aquí estamos. Las palabras no solo me acosaban. Reescribían mi vida entera. Cada decisión. Cada discusión. Cada error humano convertido en prueba de una supuesta maldad. Sentí que el aire se volvía más pesado. Mi mente, sin pedirme permiso, me llevó a Jonah otra vez. A esa mañana. A la cocina. A su voz pequeña pidiendo más leche. A su risa cuando su dinosaurio atacaba la cuchara. A Vera sentada a su lado, tranquila, acostumbrada a ser la mayor incluso siendo una niña. Familia. Algo que yo había intentado proteger con todo lo que tenía. Señora Turner, dijo el oficial H. Allsted levantando la mirada por fin, con un tono más serio ahora, más directo. Entienda la gravedad de esto. Su hijo lleva 3 horas desaparecido. Si tiene información, cualquier detalle, es el momento de decirlo. 3 horas. La cifra se sintió irreal. Como si no perteneciera a mi vida. Como si alguien más estuviera viviendo esa pesadilla en mi lugar. Negué lentamente con la cabeza. No tengo nada más que decirles, respondí. Estábamos en Riverside Park. Contesté una llamada de mi hermano. Me dijeron que mi papá entraba a cirugía. Fueron menos de 2 minutos. Cuando colgué, el columpio estaba vacío. Mi voz tembló al final. Respiré hondo, obligándome a recordar con precisión. Vera estaba en las barras. Jonah estaba en el columpio. Y cuando regresé, ya no estaba. El oficial dejó de escribir por un segundo. Derek soltó un sonido bajo, casi una risa. Conveniente, dijo. Una llamada que nadie más escuchó. Un niño que desaparece sin que nadie vea nada. Me giré hacia él con incredulidad. Había otros padres, dije rápido. Me ayudaron a buscarlo. Corrían conmigo, llamaban su nombre. Constance intervino de inmediato, como si hubiera estado esperando su turno. Padres a los que seguramente compraste. O manipulaste. O convenciste de mentir por ti. Esa palabra me atravesó más de lo que esperaba. No porque doliera. Sino porque era absurda. Tan completamente absurda que por un segundo mi mente no supo cómo procesarla. Y aún así, ellos la decían como si fuera lógica. Como si fuera posible. Como si fuera real. El oficial miró de nuevo a Derek. Señor Turner, dijo con cautela. Usted presentó ayer una petición de custodia de emergencia. Alegó que su exesposa había amenazado con desaparecer con los niños, ¿puede explicar eso? El aire cambió. Lo sentí. Como si el cuarto entero se inclinara ligeramente hacia él. Derek dejó de caminar. Se detuvo. Y por primera vez desde que todo comenzó, vi algo distinto en su rostro. Satisfacción. Ella ha estado inestable desde el divorcio, dijo con una seguridad entrenada. Perdió su trabajo. Está atrasada con la renta. Está desesperada. Hizo una pausa breve, lo suficiente para que cada palabra se hundiera. Me dijo que preferiría ver a los niños muertos antes que dejármelos. El golpe fue inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Eso no es lo que pasó, dije, casi sin aire, sintiendo como todo dentro de mí se rompía en una sola frase. Pero ya nadie me estaba escuchando.
Era como si mis palabras rebotaran contra las paredes de esa oficina y cayeran al suelo sin significado. Para ellos, yo ya no era una madre desesperada. Ya era un caso cerrado en sus mentes. Una mujer sola que no pudo sostener su vida. Una exesposa resentida, capaz de cualquier cosa con tal de ganar una batalla por custodia. Capaz incluso de algo impensable. Sentí como el peso de esas miradas me aplastaba sin tocarme. Y entonces, algo cambió. Vera se movió en su silla. Por primera vez desde que llegamos a la estación, habló. Su voz no fue fuerte, pero sí firme. Clara. Tan inesperada que cortó el ruido de los adultos como si hubiera caído una campana en medio del silencio. Eso no es verdad. El cuarto entero giró hacia ella. El rostro de Derek cambió al instante. Ese gesto breve, ese destello de molestia que siempre aparecía cuando los niños no seguían su guión, cuando no decían lo que él esperaba. Vera, cariño, los adultos están hablando, dijo con esa voz falsa, suave, ensayada, como si intentara devolverla a su lugar sin esfuerzo. Pero Vera no se sentó. Se puso de pie. Aún abrazando a su conejo de peluche contra el pecho, levantó la cabeza y miró directamente al oficial H. Eistead. Ya no parecía una niña perdida en una situación demasiado grande. Había algo distinto en ella. Algo que nadie en esa sala había tomado en serio hasta ese momento. Mi papá está mintiendo, dijo. Y yo sé dónde está Jonah. El silencio que siguió fue absoluto. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio que detuvo el tiempo. El rostro de Derek perdió el color en segundos. Constance abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. El oficial dejó de escribir. Y yo sentí que el corazón se me detenía dentro del pecho, como si alguien hubiera apagado el mundo sin avisar. Vera respiró hondo. Enderezó los hombros pequeños como si estuviera reuniendo todo el valor que le quedaba. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Oficial, ¿quieres que te muestre dónde mi papá escondió a mi hermanito? El aire se volvió pesado. Irreal. Como si la habitación ya no perteneciera a la policía, ni a nosotros, ni a la verdad. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo, algo empezó a moverse. Porque esa mañana había empezado como cualquier otra. Demasiado normal para lo que iba a convertirse. Recuerdo perfectamente el sol entrando por la ventana de la cocina, pintando la madera del piso con tonos dorados suaves. El café estaba en la cafetera, llenando la casa con ese aroma que siempre me daba una falsa sensación de calma. Era una de esas mañanas de septiembre en Connecticut en las que el aire se siente limpio, fresco, casi perfecto, como si el mundo todavía no recordara lo cruel que podía ser. Detrás de mí, la vida seguía su ritmo. Jonah ya estaba despierto. Estaba sentado en la sala, en pijama de dinosaurios, rodeado de sus juguetes como si fuera el comandante de un pequeño ejército. Hacía chocar sus camioncitos contra el suelo con tanta energía que el sonido llenaba la casa. Boom, crash, el camión rojo gana, gritaba, sin dirigirse a nadie en particular, con esa risa suya que siempre parecía venir del pecho entero, sin filtro, sin miedo. Su cabello rizado se movía con cada movimiento, desordenado, vivo, imposible de ignorar. En la cocina, Vera estaba sentada en la mesa con su cuaderno de lectura de segundo grado abierto frente a ella. Siempre había sido así. Incluso en fines de semana, incluso cuando no había prisa. Era demasiado seria para su edad, como si llevara el mundo un poco más en los hombros de lo que le correspondía. Su lápiz avanzaba con cuidado sobre las líneas del ejercicio mientras murmuraba palabras en voz baja. «Mam, ¿qué significa queralles?» Levanté la vista mientras le servía jugo de naranja en su vaso favorito, uno morado con pequeñas estrellas. «Significa ser valiente», le dije, apoyándome en la mesa un segundo.
Incluso cuando tienes miedo. Hice una pausa breve. Como cuando dijiste la verdad sobre quien rompió el jarrón del abuelo, aunque pensabas que te iban a regañar. Vera sintió despacio y volvió a su cuaderno, como si esa respuesta le bastara. Si hubieras sabido en ese momento cuánto iba a necesitar esa palabra unas horas después. Valentía. Habría dicho algo más. El divorcio llevaba 6 meses finalizado. Y por primera vez en mucho tiempo, estábamos encontrando un tipo de equilibrio. No era perfecto. Pero era nuestro. Un departamento más pequeño que la casa donde habíamos vivido antes, sí, pero sin gritos. Sin puertas cerrándose con fuerza. Sin ese silencio tenso que aparecía cuando Derek llegaba tarde, siempre demasiado tarde, con el mismo olor ajeno en la ropa que ya no necesitaba explicaciones. Ya no había discusiones que obligaran a los niños a encerrarse en sus cuartos. Ya no había miedo flotando en el aire. Derek había peleado el divorcio con todo lo que tenía. No porque quisiera salvarnos, sino porque no soportaba perder. Era el agente inmobiliario exitoso, siempre impecable, siempre seguro de sí mismo, con esa sonrisa perfecta que sabía usar frente a cualquiera. Yo era la enfermera que había perdido su trabajo durante los recortes de la pandemia. En su mente, eso lo convertía automáticamente en el ganador. Cuando el juez me otorgó la custodia principal, algo se quebró en él. No de inmediato de forma visible. Pero sí lo suficiente para cambiar la forma en que me miraba. El disfraz empezó a caerse. «¿Vamos a ver a papá este fin de semana?», preguntó Jonah entrando a la cocina, sosteniendo uno de sus camiones favoritos contra el pecho. Me agaché a su altura. «No este fin de semana, cariño», le respondí con calma. «El siguiente es el turno de papá». Así funcionaba todo ahora. Fines de semana alternados. Vacaciones divididas. Una vida organizada en partes iguales sobre el papel. Pero nunca realmente equilibrada en el corazón. Derek no había dejado de insistir. Cada vez quería más. Decía que yo estaba alejando a los niños de él, que los estaba manipulando, que les estaba construyendo una imagen falsa de su padre. Lo decía con una seguridad tan fría que, por momentos, parecía que él mismo creía su propia versión. Su madre, Constance, estaba completamente involucrada en ese juego. Había empezado a aparecer en las recogidas de la escuela con una libreta pequeña, anotando todo. La hora exacta en la que yo llegaba. Si Vera tenía el cabello ligeramente despeinado. Si Jonah tenía la nariz moqueando. Cada detalle mínimo se convertía en evidencia en su mente. Como si la infancia pudiera medirse en puntos de control. Como si la crianza fuera un juicio constante. «Está construyendo un caso», me había advertido mi abogado. «Tú también tienes que documentar todo». Y lo hice. En mi cuarto, el folder se fue haciendo cada vez más grueso. Recibos, reportes escolares, citas médicas, fotos de los niños felices a pesar de todo. Pruebas de que, aunque el mundo alrededor de ellos se estuviera desmoronando, seguían creciendo bien. Pero del otro lado, la realidad era distinta. Derek había dejado de pagar la manutención 3 veces, pero de alguna forma había conseguido un BMW nuevo. Había devuelto a los niños 2 horas tarde un domingo porque los llevó a una fiesta en la alberca de su novia Amber sin avisarme. Vera llegó a casa con la piel quemada por el sol y los ojos molestos. Me dijo, con esa voz pequeña que todavía me duele recordar, que la amiga de su papá no dejaba de decir que iba a ser su nueva mamá. Y Jonah, sin entender del todo, solo repetía lo que escuchaba como eco. ¿Podemos hacer hotcakes? Su voz me sacó del recuerdo. Estaba subido a su silla en la mesa de la cocina, balanceándose un poco con la emoción. Con chispas de chocolate, insistió, con los ojos brillándole. Con chispas de chocolate, le respondí,
alcanzando el bol. Empecé a mezclar la masa mientras el sonido suave del batidor llenaba la cocina. Vera, sentada a un lado, dejó el lápiz sobre su cuaderno de tareas. «Mam, ¿por qué la abuela Constance nos odia?» Me detuve un segundo. El aire se sintió más pesado. «Ella no te odia», dije, intentando mantener la calma. Pero Vera no bajó la mirada. «Te odia a ti», respondió sin dudar. Le dijo a la señora Patterson en el supermercado que eres una madre incapaz. Yo la escuché. El batidor se quedó inmóvil en mi mano. Por un segundo, no supe qué decir. Me agaché junto a su silla, buscando su mirada a la altura de la suya. Algunas personas tienen sentimientos complicados, le dije despacio. Pero eso no cambia lo importante. Hice una pausa, tocando suavemente su mano. Lo importante es que yo los amo a ti y a Jonah más que a todas las estrellas del cielo. Jonah levantó la cabeza. ¿Más que todos los hotcakes del mundo? No pude evitar reírme. Más que todos los hotcakes del mundo. Le acomodé el cabello con cariño. Desayunamos juntos. Jonah en su mundo de jarabe y desorden, dejando huellas dulces por toda la mesa. Vera en el suyo, meticulosa, cortando sus hotcakes en cuadrados perfectos, como si el orden pudiera darle control a todo lo demás. Eran buenos niños. Niños felices, a pesar de todo. Incluso el evaluador asignado por la corte había notado lo mismo. Estaban bien. Estables. Con un vínculo seguro conmigo. ¿Podemos ir al parque hoy?, preguntó Vera mientras recogía los platos. Jonah quiere darles de comer a los patos, añadió. Claro, respondí. Después de comer. Esos momentos, tan simples, ahora se sienten lejanos. Como si pertenecieran a otra vida. A veces me pregunto si habría hecho algo distinto. Si habría ignorado la llamada de mi hermano. Si habría apretado más fuerte la mano de Jonah. Pero ese tipo de preguntas no llevan a ningún lado. Solo te persiguen. Riverside Park estaba lleno esa tarde. Era uno de esos sábados cálidos que parecían resistirse al otoño. Las familias ocupaban las bancas, los niños corrían entre columpios, y el aire estaba lleno de risas mezcladas con ladridos lejanos del área para perros. Jonah estaba emocionado desde que llegamos. Prácticamente vibraba en su asiento del coche mientras lo desabrochaba. Columpios primero, repetía sin parar, jalándome de la mano. Lo subí al columpio para niños pequeños, el de respaldo alto y barra de seguridad. Sus manos pequeñas se aferraron a las cadenas mientras lo empujaba suavemente. Su risa se elevaba con cada movimiento. Vera ya había subido a las barras de mono. Se movía con una concentración absoluta, como si estuviera entrenando para algo más grande que un simple juego. Más alto, mamá, quiero tocar el cielo, gritó Jonah, riéndose sin parar mientras el aire le movía el cabello. Y entonces, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de mi hermano Nolan. Por un segundo dudé en contestar. Pero era sobre la cirugía de mi padre. Llevábamos días esperando actualizaciones. Quédate en el columpio, cariño, le dije a Jonah. Mamá va a contestar esto rápido. Me alejé a apenas unos metros. Exactamente lo suficiente para llegar a la banca más cercana. Y contesté. Podía ver a los dos niños con claridad. El columpio seguía moviéndose con ese ritmo suave, como si nada en el mundo estuviera mal. Como si el tiempo no pudiera romperse de golpe. Renata, el cirujano de papá quiere mover la operación al martes, dijo Nolan de inmediato en cuanto contesté. Su voz sonaba apresurada, llena de preocupación contenida. Algo del horario del anestesiólogo. Mamá está diciendo que es una mala señal.
Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No es mala señal, respondí rápido, intentando mantener la calma. Solo están coordinando horarios. Dile a mamá que el martes incluso les da más tiempo de preparación. Es mejor. Mientras hablaba, no dejaba de mirar a mis hijos. Vera estaba a medio camino en las barras. Jonas seguía en el columpio. Todo estaba bien. Todo estaba ahí. ¿Puedes hablar con ella?, preguntó Nolan. Ya sabes que te escucha más cuando se trata de temas médicos. Le llamo en la noche, cuando los niños estén dormidos, le prometí. Te lo prometo. Hice una pausa breve. Estoy en el parque con ellos ahora, así que tengo que colgar. Está bien, dijo él. Gracias, Ren. Colgué. Y en ese mismo instante me giré otra vez hacia los columpios. El asiento seguía moviéndose. Vacío. El aire cambió de inmediato. Por un segundo, mi mente no aceptó lo que veía. El columpio se movía apenas, impulsado por el viento, pero Jonah ya no estaba ahí. El corazón se me detuvo. Un solo instante. Y luego, la mente intentó salvarme con una explicación lógica. Debe haberse bajado. Debe haber ido a los toboganes. Jonah, llamé, girando la cabeza hacia todos lados. Jonah, ¿dónde estás, mi amor? Vera saltó de las barras y corrió hacia mí. Estaba aquí, mamá, dijo rápido, con la respiración agitada. Hace un momento estaba aquí. Empezamos a buscar de inmediato. Primero los toboganes. Luego el arenero. Después la estructura del juego, los túneles, los puentes. Nada. Otros padres empezaron a notar mi desesperación. Ya no era una búsqueda tranquila. Era algo distinto. Algo que contagiaba el miedo. Una mujer con 2 niños gemelos se ofreció a revisar los baños. Un padre con una niña de la edad de Vera caminó hacia el estacionamiento mirando entre los autos. ¿Cómo iba vestido?, preguntó alguien. Tragué saliva. Camisa verde con dinosaurios, shorts azules, tenis con luces. Mi voz se rompía en cada palabra. Como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. En menos de 10 minutos, todo el parque estaba buscando. Gente llamando su nombre. Gente corriendo. Gente revisando cada rincón como si el mundo pudiera devolverlo si lo pedíamos lo suficiente. Alguien llamó al 911. Yo saqué el teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía marcar. Derek contestó al primer timbre. Jonah desapareció, dije sin aire. Estamos en Riverside Park. No lo encuentro. Hubo un segundo de silencio. Y luego su voz cambió. Se volvió dura. Acusatoria. ¿Cómo que no lo encuentras?, dijo. ¿Cómo pierdes a un niño de 3 años? Solo ven, por favor, supliqué. La policía llegó en 12 minutos. Pero se sintió como si hubieran pasado 12 horas. El primero en acercarse fue el oficial H. Stead. Alto, de mirada seria pero todavía humana, hasta que Derek llegó. Porque en cuanto Derek apareció, algo en el ambiente cambió. Como si el caso ya hubiera encontrado a su villano. Derek no vino solo. Trajo a Constance. Por supuesto que la trajo. Llegaron en su BMW como si fuera una escena planeada. Ella bajó primero, con la expresión ya lista, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Su rostro tenía esa mezcla de juicio y satisfacción contenida. Yo sabía que algo así iba a pasar, dijo sin siquiera esperar preguntas. He estado documentando su negligencia durante meses. Los niños nunca están bien supervisados. Yo di un paso adelante, con la voz rota.
Yo estaba a 3 metros de él. Pero nadie me escuchaba. Derek ya estaba hablando con el oficial. Está inestable desde el divorcio, dijo, lo suficientemente fuerte para que otros lo oyeran. Perdió su trabajo, no puede pagar sus cuentas. Ayer presenté una solicitud de custodia de emergencia porque sabía que esto podía pasar. Me giré hacia él de golpe. El martes, tú dijiste ayer, ¿cuándo hiciste eso? ¿Por qué no me lo dijiste? Él ni siquiera me miró. ¿Para qué te lo iba a decir? ¿Para que te los llevaras? Se volvió otra vez hacia el oficial, como si yo no existiera. Revise sus llamadas. Sus cuentas. Está desesperada por dinero. Probablemente lo vendió. O lo escondió por drogas. El mundo se me fue del cuerpo. Drogas, repetí incrédula. Derek, tú sabes que ni siquiera bebo, mucho menos drogas. Constance dio un paso al frente, colocando una mano sobre el hombro de su hijo como si lo protegiera de mí. Oficial, dijo con voz firme, venenosa. He visto cómo ha ido empeorando durante meses. Es vengativa. Desesperada. Y ahora mi nieto está desaparecido. Hizo una pausa, mirando alrededor como si estuviera dando un veredicto. Siempre dije que ella iba a ser la perdición de esos niños. Su mirada se clavó en mí. Parece que tenía razón. La sala de interrogatorio en la estación de policía olía a café rancio y desinfectante industrial. Le llamaban sala de entrevista voluntaria, pero no había nada voluntario en estar sentada ahí, bajo esa luz blanca que parecía borrar cualquier sentido de normalidad. El oficial H. Alstead estaba frente a mí con una libreta amarilla, escribiendo todo lo que yo decía, levantando la mirada de vez en cuando con una expresión que no era de duda abierta, pero tampoco de confianza. Era peor. Era cálculo. En la esquina del cuarto, Derek se había colocado como si tuviera algún tipo de derecho sobre el espacio, como si no fuera parte del problema sino del equipo que lo resolvía. Constance estaba a su lado, con su libreta abierta, la pluma lista, como si cada palabra mía fuera evidencia en su contra. Explique otra vez la llamada telefónica, dijo el oficial con tono neutro. Respiré hondo. Mi hermano Nolan me llamó por la cirugía de corazón de mi papá. La llamada duró como 90 segundos. Yo estaba junto a la banca, viendo a los dos niños todo el tiempo. Derek soltó una risa corta, sin humor. Pero no los estabas vigilando, me interrumpió. Si los hubieras vigilado, Jonah no estaría desaparecido. El oficial levantó la mirada apenas. Señor Turner, por favor déjela responder. Pero ya estaba escribiendo algo más en su libreta. A través del vidrio de la sala, podía ver a Vera en el cuarto de niños. Le habían dado crayones y hojas de papel. Una trabajadora social, la señora Chen, estaba con ella. Vera dibujaba con una concentración absoluta, la lengua ligeramente entre los labios, como siempre que estaba enfocada en algo importante. Era su forma de desaparecer del ruido. Y aún así, incluso desde ahí, parecía más consciente de todo que los adultos en la otra sala. Señora Turner, continuó el oficial, su exesposo nos ha dado información preocupante. Dice que usted amenazó con desaparecer con los niños. Sentí un vacío en el estómago. No es verdad, respondí de inmediato. Yo nunca dije eso. Derek metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono con una calma ensayada, casi teatral. De hecho, tengo una grabación. Presionó reproducir. Y mi voz llenó la sala. Distorsionada. Rota. Fuera de contexto. No puedo dejar que te lleves a los niños, nunca volver a verlos, el aire se me fue del cuerpo. Eso está editado, dije rápido. Eso no es así. Son frases de conversaciones distintas. Sentí el pulso en las sienes. Yo dije que no podía dejar que se los llevara a Florida porque iba a perder contacto con ellos.
Él planeaba mudarse con su novia. Constance soltó una risa breve. Siempre manipuladora, dijo sin mirarme. Siempre lo ha sido. Pregunte en el vecindario. Pregunte en la escuela. Está descontrolada. Me giré hacia el oficial. Los maestros me conocen. La señora Morrison me dijo la semana pasada que Vera está muy bien a pesar del divorcio. Constance no tardó en responder. Porque seguramente la sobornaste. El oficial levantó la mano para pedir silencio, pero no dejó de escribir. Luego deslizó un documento hacia mí sobre la mesa. Esta es la solicitud de custodia de emergencia presentada por el señor Turner ayer. Incluye varios reportes de negligencia, dejar a los niños sin supervisión, retrasos en entregas, falta de alimentación adecuada. Leí la página y sentí como todo se torcía dentro de mí. Alimentación inadecuada, repetí incrédula. Le di a Jonah McDonald's una vez porque su cita médica se atrasó. Constance intervino de inmediato. La comida rápida no es nutrición adecuada. Yo crié a Derek con comida casera todos los días. Mi mirada se clavó en ella. Su hijo dejó de pagar manutención 3 meses seguidos mientras compraba un BMW nuevo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El oficial volvió a escribir. Señora Turner, dijo sin levantar la vista, ¿ha tenido dificultades económicas? Tragué saliva. Soy madre soltera. Sí, el dinero es ajustado, pero mis hijos tienen todo lo que necesitan. Sus maestros, su pediatra, todos pueden decirlo. Levanté la vista. Están bien cuidados. El aire en la sala se sintió más pesado. Derek habló por primera vez en varios segundos, con una voz fría, casi satisfecha. Excepto que ahora, uno de ellos está desaparecido. Quise gritarle que dejara de intentar destruirme y que ayudara a encontrar a nuestro hijo, pero una parte de mí sabía que cualquier palabra equivocada solo me haría ver más inestable frente a ellos. Y entonces lo vi. A través del vidrio, Vera dejó de colorear de repente. Se puso de pie. La señora Chen intentó regresarla a la mesa con calma, pero Vera negó con la cabeza y caminó directo hacia la puerta con una determinación que me heló la sangre. Era la misma mirada que tenía cuando decidió que ya no necesitaba las llantas de entrenamiento en su bicicleta. La puerta se abrió. Y Vera entró a la sala de interrogatorio. La señora Chen la siguió de inmediato, visiblemente nerviosa. Lo siento, dijo la trabajadora social, sin saber muy bien cómo detenerla. Derek cambió al instante. Su rostro adoptó esa sonrisa falsa de padre perfecto, la misma que usaba cuando quería controlar la narrativa. Vera, cariño, vuelve a colorear. Mamá y papá están hablando con el oficial. Vera lo miró sin emoción. No estás hablando. Estás mintiendo. El silencio cayó de golpe. Ese audio es falso. Yo escuché todas esas conversaciones. Mamá dijo que no podía dejar que nos llevaras a Florida porque nunca nos iba a volver a ver. El oficial H. Eichstadt se inclinó ligeramente hacia adelante. Su interés cambió de inmediato. Ya no era rutina. Ahora estaba escuchando. La mandíbula de Derek se tensó. Ese gesto. El mismo de siempre. El que yo conocía demasiado bien. Estaba calculando. Vera, estás confundida, dijo con cuidado. No entiendes las conversaciones de adultos. Pero Vera no se movió. Se giró directamente hacia el oficial. Yo entiendo todo, dijo con una seguridad imposible para su edad. Y también sé dónde está Jonah. El aire en la sala se volvió pesado otra vez. Vera se quedó en medio del cuarto como si fuera más grande de lo que realmente era. Sus ojos iban del oficial a Derek, y luego otra vez al oficial, sin miedo.
Todavía sostenía su dibujo. Y ahora lo veía claro. No era un dibujo cualquiera. Era un mapa. Trazado con crayones morados y verdes. El oficial bajó un poco el tono. Vera, ¿qué sabes de tu hermano?, preguntó, acercando una silla hacia ella. Pero ella no se sentó. En lugar de eso, colocó el papel sobre la mesa y lo señaló con el dedo. Ayer, dijo, cuando papá nos recogió para su visita, le dijo a Jonah que iban a jugar un juego especial. Derek se levantó de golpe. Está inventando cosas. Es una niña. Está estresada. Los niños imaginan cosas. El oficial lo detuvo con la mano. Señor Turner, déjela hablar. Vera no se detuvo. Le dijo que era un juego de esconderse. Un juego de hoy. Le dijo que cuando fuéramos al parque, tenía que esperar a que mamá no lo viera, y luego correr al estacionamiento donde el tío Mason lo iba a estar esperando en su camioneta. Sentí como el aire se me iba del pecho. Mason. El nombre cayó como un golpe. El tío Mason lo llevaría a la cabaña del lago, continuó Vera sin temblar. Para una sorpresa. Eso es absurdo, dijo Constance, perdiendo por primera vez la compostura. Un niño de 3 años no puede recordar instrucciones así. Papá lo hizo practicar, respondió Vera. Simple. Fría. Demasiado clara. 3 veces en el patio trasero. Le daba una barra de chocolate cada vez que lo hacía bien. Su voz imitó sin querer el tono de juego. Corre a la cerca. Imagina que es la camioneta del tío Mason. Súbete rápido. Hizo una pausa. Jonah era muy bueno. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que me iba a romper por dentro. La cabaña del lago. La misma donde los había llevado a pescar el mes pasado. Derek había pasado de rojo a blanco en segundos. Está confundida, dijo rápidamente. Tal vez soñó eso. Es un sueño. No es un sueño, insistió Vera. Se giró hacia el oficial. Jonah está en la cabaña con la señorita Amber. La novia de papá. Ella iba a cuidarlo hasta el lunes. Después papá iba a ir a buscarlo y a ser el héroe. El cuarto entero se quedó sin aire. Se lo explicó todo a la abuela Constance por teléfono, añadió Vera. Yo estaba en las escaleras escuchando. Eres una mentirosa. Constance se puso de pie de golpe, tan rápido que su libreta cayó al suelo con un golpe seco. ¿Cómo te atreves a inventar esas historias? Pero Vera no había terminado. Su voz no temblaba. Abuela dijo que cuando todos pensaran que mamá perdió a Jonah o que le hizo daño, el juez le iba a dar la custodia completa a papá. Dijo que la policía le iba a creer a él porque tiene trabajo, casa, y mamá solo es una madre soltera sin dinero. Hubo un silencio pesado. Esas fueron sus palabras exactas. El oficial H. Allsted ya estaba moviéndose. Sacó su teléfono de inmediato. ¿Cuál es la dirección de la cabaña?, preguntó sin apartar la mirada del caso. Yo sentí como el mundo se me venía encima. No lo sé, dije desesperada. Derek nunca me dijo exactamente dónde era. 1847 La Quesore Road, dijo Vera sin dudar. La miré. Me acordé porque 1847 es el año en que fundaron nuestro pueblo. Lo vimos en la clase de historia. El oficial ya estaba hablando por teléfono, rápido, firme, enviando unidades a la ubicación. Derek sacó su celular de inmediato, escribiendo algo con desesperación. Pero el oficial H. Allsted se lo quitó de la mano. Voy a tener que quedármelo por ahora, dijo con calma. Derek explotó. No pueden creerle a una niña de 7 años, está inventando todo. Su control empezaba a romperse.
Su voz ya no era perfecta. Ya no era limpia. Está siendo manipulada. Renata seguramente le dijo todo esto. Yo no sabía nada de esto, dije, con la voz temblando. Vera, ¿desde cuándo sabes esto? Ella me miró. Desde ayer, respondió. Pero pensé que papá iba a cambiar de opinión. Pensé que iba a darse cuenta de que estaba mal. Su mirada se clavó en Derek. No había odio. Solo decepción. Y eso dolía más. Pero en el parque, cuando Jonah desapareció, y empezaste a culpar a mamá, entendí que no ibas a detenerte. El silencio que siguió fue insoportable. 20 minutos. Eso fue todo lo que tardó. 20 minutos que se sintieron como años. Hasta que el teléfono del oficial sonó. Contestó de inmediato. Escuchó. Su expresión cambió lentamente. De duda. A sorpresa. A algo mucho más frío. Controlado. Lo encontraron, dijo finalmente. El aire se me rompió en el pecho. Un niño de 3 años con las características de Jonah en la cabaña. Pausa. Hay una mujer ahí. Amber Fitzgerald. Dice que Derek Turner le pidió que lo cuidara el fin de semana. No sabía que el niño estaba reportado como desaparecido. Me derrumbé en la silla. Las lágrimas salieron sin permiso. Está bien. Jonah está bien, mi voz se rompía. Está comiendo helado, viendo caricaturas. Lo están trayendo de regreso. El mundo volvió a girar, pero ya no igual. Derek se levantó de golpe. Intentó una última salida. Esto es un malentendido, dijo rápido. Solo quería darle a Renata un descanso. Está muy estresada. Pensé que si tenía el fin de semana libre, el oficial lo interrumpió. Entonces, ¿por qué no lo informó?, preguntó. Silencio. ¿Por qué dejó que todo el mundo lo buscara? ¿Por qué acusó a la madre de vender a su hijo? Derek tragó saliva. Entré en pánico. Pero ya nadie lo compraba. Vera levantó del suelo la libreta caída de Constance. La sostuvo un segundo. Y se la entregó al oficial. Página 47, dijo. Aquí escribió todo el plan. También escribió qué decir para hacer que mamá pareciera una mala persona. Constance intentó arrebatarla, pero el oficial fue más rápido. Abrió la libreta. La hojeó. Cada página le cambiaba la expresión. Más serio. Más frío. Más definitivo. Señor Turner, señora Turner Sr., dijo al final. Ambos quedan bajo arresto por reporte falso, interferencia de custodia y conspiración de fraude. Derek gritó. Esto es una locura, quiero a mi abogado. Las esposas sonaron. Ese cuaderno no prueba nada, insistió. Amber va a confirmar que solo le pedí que lo cuidara. Pero el cuaderno decía otra cosa. Y todos en la sala lo sabían. Y entonces. Las puertas se abrieron. Y Jonah entró a la estación de policía. El tiempo se detuvo. Tenía el rostro manchado de helado de chocolate. Su camiseta de dinosaurios estaba sucia, con rastros de jugo. Pero estaba vivo. Estaba sonriendo. Completamente ajeno al caos que lo había rodeado. Jonah me vio en cuanto entró a la estación. Y en ese instante, se soltó de la mano del oficial y corrió directo hacia mí. Mami, fui en una aventura, dijo sin aliento, como si nada hubiera pasado. La señorita Amber tiene 5 gatos, y me dejó ponerles nombres de dinosaurios a todos. Lo abracé con tanta fuerza que hizo un pequeño sonido, casi un quejido, como si el aire se le escapara un segundo. Olía a niño. A galletas Graham y jugo de manzana. Ese olor que solo tienen los niños cuando el mundo todavía no los ha tocado del todo. Sobre su cabeza,
Vi cómo sacaban a Derek y a Constance en direcciones separadas. Derek seguía gritando. Abogados. Errores. Malentendidos. Intentos desesperados de reescribir lo que ya había quedado expuesto. Pero Constance ya no decía nada. Su rostro estaba congelado en incredulidad, como si no pudiera aceptar que todo su plan perfecto hubiera sido destruido por una niña de 7 años. Vera estaba a nuestro lado. La abracé también. Los tres juntos. Un solo nudo de vida después del caos. Salvaste a tu hermano, le susurré al oído. Nos salvaste a todos. Vera negó suavemente. Solo dije la verdad, respondió. Pero lo sentí. Su cuerpo temblaba apenas. El miedo llegando después de la adrenalina. Después de todo. 3 meses después, estábamos sentados en la corte de familia. El juez había dicho que sería la audiencia final. Y esta vez lo era. El abogado de Derek intentó todo. Manipulación. Coacción. Inestabilidad emocional. Pero ya nada sostenía su historia. Las pruebas eran demasiado claras. La libreta de Constance contenía registros fechados, meses de notas planeando cómo desacreditarme como madre. Mensajes entre Derek y Mason organizando lo de la cabaña con semanas de anticipación. Y el testimonio de Amber Fitzgerald, quien explicó que Derek le había dicho que yo había aceptado dejarle un fin de semana extra con los niños. La verdad ya no podía esconderse detrás de ninguna versión alternativa. La jueza ajustó sus lentes y miró a Derek directamente. Señor Turner, dijo con voz firme. Usted organizó un plan elaborado para traumatizar a sus hijos y destruir la reputación de su madre, todo para ganar una batalla de custodia. Pausa. Su hija de 7 años mostró más integridad en una estación de policía que la que usted ha demostrado durante todo este proceso. El golpe fue definitivo. La custodia me fue otorgada por completo. Para Derek, visitas supervisadas. 2 horas cada 2 domingos, en un centro autorizado por la corte. Los cargos criminales seguían su curso, pero su abogado ya le había advertido lo inevitable. Libertad condicional como mínimo. Posible cárcel. A la salida del tribunal, la hermana de Derek, Melanie, se acercó a mí. Siempre nos habíamos llevado bien antes de todo esto. Pero ella había permanecido en silencio durante la batalla, sin querer elegir un lado. Lo siento, dijo en voz baja. Hacía tiempo que sabía cómo era mi madre, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Hizo una pausa. Si necesitas algo, si los niños necesitan algo, llámame. Asentí. Le creí su intención. Pero la confianza no vuelve de un día para otro. Eso nos lo repetía la terapeuta familiar. La sanación no es lineal. Hay días buenos. Y otros que vuelven a doler sin aviso. A veces Jonah preguntaba por qué papá no podía ir a sus obras en el preescolar. A veces Vera despertaba llorando, pensando que alguien iba a llevarse a su hermano otra vez. Pero seguíamos. Despacio. Con cuidado. Juntos. 6 meses después de aquel día en el parque, conseguí un nuevo trabajo en una clínica pediátrica. Mejor horario. Mejor salario. Mejor aire para respirar. Nos mudamos a un dúplex con un patio de verdad. Un lugar donde Jonah podía jugar con sus dinosaurios sin miedo. Donde Vera podía practicar gimnasia sobre el pasto. Los vecinos eran una pareja retirada que, sin preguntar demasiado, terminaron adoptando a mis hijos como nietos honorarios. Llenando poco a poco el espacio vacío que Constance había dejado con su toxicidad. Una noche, mientras arropaba a Vera, me miró en silencio antes de hablar. Mamá, ¿tú crees que papá nos quiso alguna vez? Fue la pregunta más difícil hasta ese momento. La miré un segundo largo.
Y elegí la verdad que podía sostenerse sin romperla otra vez. Creo que te quiso como sabía hacerlo, le dije despacio. Pero a veces hay personas que se enfocan tanto en ganar, que se olvidan de lo que realmente importa. Le acomodé el cabello. Tu papá olvidó algo muy importante. Ser papá no es ganar. Es querer a tus hijos más que a tu propio orgullo. Me da lástima por él, dijo en voz baja. Hizo todo para no perdernos, y terminó perdiéndonos. La madurez en la voz de una niña de 8 años todavía me sigue sorprendiendo. Había algo en ella que parecía demasiado grande para su edad, como si la vida la hubiera obligado a entender cosas antes de tiempo. Y, en el fondo, tenía razón. Derek había estado tan obsesionado con ganar, con controlar, con poseer la historia, que terminó destruyendo cualquier posibilidad de tener una relación real con sus hijos. Con el tiempo, Jonah dejó de recordarlo con claridad. Y Vera, incluso, le dijo al coordinador de visitas supervisadas que no quería verlo por ahora, que prefería esperar a ser mayor. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una calma que dolía más. La vida siguió avanzando. Y un día, semanas después, regresamos al Parque Riverside. El mismo lugar donde todo se había roto. Pero esta vez, no era el mismo mundo. Empujé a Jonah en el mismo columpio donde aquel día había desaparecido de mi vista. Su risa volvía a llenar el aire, ligera, libre, como si nunca hubiera conocido el miedo. Vera estaba en las barras de mono, concentrada, probando un truco nuevo, subiendo más alto, más segura, como si el cuerpo ya no recordara el terror de antes. Mi teléfono sonó. Por un segundo, el pecho se me apretó sin permiso. El cuerpo recuerda antes que la mente. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de Vera llegó desde las barras. Ya está bien, mamá, dijo con naturalidad. Estamos aquí. No nos vamos a ir a ningún lado. La miré. Y entendí que era verdad. Estábamos exactamente donde debíamos estar. Juntos. Y a salvo. Derek había intentado usar a mis hijos como armas en su guerra contra mí. Pero lo único que logró fue enseñarles la diferencia entre el amor real y la manipulación. Vera encontró su voz aquel día en la estación de policía. Y desde entonces, nunca volvió a quedarse callada. Esa es la parte que nadie espera de los peores días de la vida. Que a veces también esconden algo más. Una lección que llega con dolor, pero que se queda para siempre. Mi hija aprendió que la verdad es más fuerte que la mentira. Que el valor pesa más que la intimidación. Y que, a veces, la voz más pequeña en una habitación puede derrumbar la más ruidosa de todas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios tus propias experiencias encontrando valor en momentos difíciles. No olvides suscribirte para más historias de resiliencia, verdad y superación.